Veamos, por favor. Muy buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en los expedientes acumulados 3.428-2013 y 1.460-2013, formados por amparo en única instancia, promovidos por Juan Manuel Ralón Solórzano y Víctor Manuel Aleu Mogollón, contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. El secretario general adjunto dará lectura a lo conducente de los amparos planteados y efectuará las advertencias reglamentarias que presenten audiencia. Muchas gracias, señor presidente, y tengan todos muy buen día. La audiencia de vista pública programada para este día y hora tiene por objeto conocer las alegaciones que se formulen con relación a las solicitudes de amparo en única instancia promovidas por Juan Manuel Ralón Solórzano y Víctor Manuel Aleu Mogollón contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Los postulantes dirigen su reclamo contra la resolución de 20 de junio de 2013 por la que la autoridad impugnada decidió rechazar el recurso de casación por motivo de fondo que interpusieran en contra de la sentencia de 18 de marzo de 2013 dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelación Interramo Penal Narcoticidad y Delitos contra el Ambiente. A la autoridad impugnada se le reprocha que al haber emitido el acto reclamado actuó con excesivo rigorismo y además reclaman que al emitir esa resolución se les ha dejado en estado de indefensión, dejándose firme una sentencia condenatoria sin lograr la atenuación de la pena conforme a las circunstancias que concurren en el caso específico. Solicitaron que al dictar sentencia se otorgue amparo, como consecuencia se ordene suspender en forma definitiva la resolución objetada, ordenando emitir otra por la que se admita el recurso de casación que instaron. A quienes harán uso de la palabra en la presente audiencia de vista pública se les hace su conocimiento que, de conformidad con las disposiciones reglamentarias respectivas al hacerlo, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de la lectura cualquier documento salvo autorización previa del señor presidente, ser breves, precisos y concisos en su exposición, absteniéndose de proferir expresiones irrespetuosas o alusivas a las partes. Para ello cuentan con tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra solicitante de la vista pública Juan Manuel Ralón Solórzano, quien actúa con el auxilio del abogado Moisés Eduardo Galindo Ruiz, quien hará uso de la palabra. Gracias, señor magistrado presidente. Buenos días, señores magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. He presentado por escrito los argumentos de esta vista pública y en tal sentido pues tendrá en su momento los señores magistrados, los honorables magistrados, la oportunidad de analizar la técnica jurídica planteada sobre este amparo. Y quiero aprovechar, señores magistrados, para que puedan comprender ustedes el concepto de la violación constitucional alegada por parte de ambos amparistas, aunque represento solamente en este caso a Juan Manuel Ralón Solórzano, pero son los mismos hechos y el mismo agravio para ambos amparistas dentro del presente amparo. Este es un caso que básicamente nace en Panajachel, en una situación que se da y ya fue analizada por el Tribunal de Sentencia. Tengo suficiente conocimiento sobre la jurisprudencia de esta Corte de Constitucionalidad y por lo tanto no vengo a pedir la revisión de este fallo, tampoco vengo a pedir la declaración de inocencia de los amparistas. Simplemente vengo a plantear que sí se ha cometido un agravio al violar derechos constitucionales y básicamente de justicia. Como todos sabemos, las sentencias, cuando se dictan en nombre del pueblo de Guatemala, deben ser conocidas y deben ser comprendidas, no solamente por las partes procesales, sino que por la sociedad en sí. En este caso, la sociedad representada por el pueblo de Panajachel no comprende la injusticia que se ha dado en el caso de los dos amparistas. Sin embargo, no es motivo de este amparo esa injusticia. Lo que sí es motivo de este amparo es que el agravio que se ha cometido por la Cámara Penal, en este caso en el recurso de casación, sí viola el derecho a la justicia. Y permítanme expresarles por qué, señores magistrados. En el caso de Juan Manuel Ralón Solórzano,
fue condenado por 4 delitos de lesiones. Sin embargo, el tribunal de sentencia, al condenarlo, no ponderó de acuerdo a los agravantes y atenuantes y los elementos del artículo 65 del Código Procesal Penal, y lo que debió haber sido una pena de acuerdo a esos elementos de 3 años y 6 meses se ha convertido en una pena de 17 años. 17 años suena demasiado duro cuando la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia rechaza la casación de fondo porque por no haberse cumplido los previos que ella impuso al darle trámite a la casación. ¿Y por qué decimos esto? En el agravio. Porque 17 años es más de lo que les pusieron el Tribunal Especial para los Crímenes de Guerra cometidos en Ruanda en genocidio, que pusieron 15 años. Y aquí tenemos 17 años por lesiones. Es más de lo que le interponen normalmente a personas por tráfico de estupefacientes o narcotráfico, 12 años, y casi los 20 años que en algunos casos ponen. Por 3 años no fueron los 20 años. Y estamos hablando por lesiones. El tribunal de sentencia, cuando tenía que ponderar, y lo hace ver en el tribunal, en la sentencia, dice que la peligrosidad no existe. Circunstancias agravantes, dice la sentencia, no existe. Y cuando se refiere al móvil de delito, en el caso de Juan Manuel Ralón Solórzano, no se refieren a él. Tampoco en la extensión o intensidad del daño, tampoco se refieren al amparista Juan Manuel Ralón Solórzano. Entonces, en el caso de Juan Manuel Ralón Solórzano, realmente era el mínimo de cada una de las lesiones y hubiera sido 3 años y medio. Quiere decir que con 3 años y medio conmutables, él debiera de estar libre. Cuando se apeló a la sala de apelaciones, la sala rechazó la apelación básicamente porque hace ver que no pueden enmendar los hechos que el tribunal de sentencia tuvo por acreditado. No se estaba apelando por los hechos, simplemente se estaba en este caso apelando porque la graduación de la pena no se dio en el caso específico de ambos amparistas, no se les graduó la pena. En casación, que es el agravio, se rechaza por un rigorismo jurídico. Señores magistrados, existe ya jurisprudencia de esta Corte de Constitucionalidad que ha establecido que el rigorismo jurídico viola el derecho de defensa y viola el debido proceso. Y también existen sentencias de esta Corte de Constitucionalidad que cuando no se gradúa la pena, también hay una violación. Hay violación al principio de proporcionalidad y hay una violación también al principio de legalidad. Y vuelve como ha dicho esta honorable Corte de Constitucionalidad, vuelve la sentencia arbitraria porque no se ponderó. Y en el trámite de este amparo se presentaron sentencias de casación de la actual Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra la cual se ha interpuesto este amparo, en la cual la Corte ha resuelto en un caso de secuestro en que se había puesto 50 años y no se había ponderado de acuerdo a los agravantes, casó y ordenó a la sala y la sala bajó a 25 años. En otro caso, en las cuales había sido también otro secuestro, se casó y al casarse se ordenó que se ponderara y de 25 años se bajó, perdón, de 50 años se bajó a 37 años. Y lo más importante, se diligenció una prueba de esta Cámara Penal en una casación en la cual la Cámara Penal de oficio anula la sentencia de la Sala de Apelaciones.
Y esa sentencia la anula y lo hace ver que a pesar de que era de un delito de femicidio cometido por un miembro de la salvatrucha, el no haber ponderado violaba ese principio de proporcionalidad. Y en ese caso la Cámara Penal anula totalmente y ordena a la sala emitir un nuevo fallo, de acuerdo a la ponderación que establece el artículo 65 del Código Penal. Señores magistrados, el Código Penal en su artículo 27 tiene 24 elementos que se deben conocer como los agravantes. Si ninguno, si el tribunal sentenciador en su misma sentencia no existe ninguna de esas 24 agravantes, los amparistas se les debió haber impuesto, de acuerdo a esa ponderación, el mínimo. Y sin embargo les pusieron el máximo. Ellos están condenados al máximo de lesiones. 3 por lesiones leves, 3 por 3, 9, y 1 por lesiones graves a 8 años. Repito, no venimos a que se examine nuevamente la sentencia en el sentido de los hechos, ni la inocencia. Eso ya la sociedad de Panajachel entiende que no se puede revisar en un amparo, aunque es una injusticia la que se cometió. Pero lo que sí se comete una injusticia en este agravio es que como ha hecho esta corte, ha dicho igual entre iguales e igual entre desiguales. Y si los condenados en Guatemala se les ha ponderado en su sentencia, pues se tiene que ponderar en el caso concreto. El no ponderarlos viola los derechos constitucionales alegados en el agravio. Y como repito, si la Cámara Penal ha casado o ha tenido que casar las sentencias por amparos que ha otorgado esta Corte de Constitucionalidad por ese rigurismo jurídico, en este caso también debe ampararse a los amparistas. Debe ampararse a los señores magistrados, porque de estar libres en este momento están condenados a 17 años. En el caso de Juan Manuel y del otro amparista, a 19 años por no haberse ponderado la sentencia. En tal sentido, solicitamos como amparistas que se nos otorgue el amparo por parte de esta Corte de Constitucionalidad, en el sentido que se deje sin efecto esa sentencia de casación y se ordene nuevamente a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia emitir una nueva resolución para que, casando por motivo de fondo que fue el interpuesto, se ordene a la sala que pondere de acuerdo a las constancias procesales en las cuales están en sentencia en primer grado sin ningún agravante ni ninguna peligrosidad, para que realmente no se viole el principio de proporcionalidad y no se viole el principio de legalidad, ni el debido proceso, ni el derecho a la justicia. La casación en última instancia persigue un fin supremo que es justicia, y en este caso no se ha dado, al contrario, se ha violado ese derecho constitucional de los amparistas. Solamente, señor magistrado presidente. Muchas gracias, señores magistrados. Corresponde a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparos y exhibición personal del Ministerio Público por medio de su agente fiscal, Gilberto de Jesús Porres Paz. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abogados y abogadas y demás personas que nos honran con su presencia en esta honorable sala, tengan todos y todas muy buenos días. Como representante del Ministerio Público y de acuerdo a lo que preceptúan los artículos 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como los artículos 107 y 108 del Código Procesal Penal guatemalteco, me constituyo a esta honorable Corte de Constitucionalidad para evacuar la audiencia que con antelación me fuera informada. Y es que existe un amparo solicitado por los señores Juan Manuel Ralón Solórzano y el señor Víctor Manuel Aleu Mogollón,
y ellos, pues el acto reclamado es que ellos no están conformes con el rechazo del recurso de casación por motivo de fondo de los amparistas que en su momento plantearon en contra de la autoridad impugnada, indicando los amparistas que consideran ellos que existe violación. Las violaciones que ellos denuncian son las siguientes: indican que existe violación al derecho a la libertad, violación al debido proceso y violación al derecho de igualdad. Como es sabido, pues efectivamente el amparo lo pueden interponer todos los ciudadanos que pues se consideren agraviados o consideren que efectivamente se ha estado violentando el derecho a la persona, el derecho al debido proceso y el derecho a la libertad y a la igualdad, pero para eso pues debe de demostrarse en forma concreta, real y eficientemente que efectivamente se está violentando esos derechos para que el amparo que se interponga o se interpone pueda prosperar. En el presente caso, el Ministerio Público considera que no existen esos requisitos, o sea que no se determina que la autoridad impugnada al emitir la resolución que constituye el acto reclamado que se le haya violentado el debido proceso, toda vez que se considera que actuó en el ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución Política de la República en los artículos 203 y 204 de la Constitución Política de la República. Y además pues el amparo no puede constituirse una instancia revisora, o sea, no puede revisar las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. ¿Sí? El hecho de que una resolución o una sentencia no vaya acorde a las pretensiones del accionante, esto no significa que se le hayan violentado sus derechos constitucionales, por lo que se determina que efectivamente la autoridad impugnada realizó un análisis conciso, un análisis serio, un análisis responsable y consideró que efectivamente los accionantes no cumplieron con los requisitos que la ley establece para poder aceptar el recurso de casación por motivo de fondo interpuesto por los amparistas. En ese orden de ideas y de acuerdo a lo que preceptúan los artículos 439, 440, 441 y 445 del Código Procesal Penal, pues en esos artículos se basó la autoridad impugnada para rechazar el recurso interpuesto por los accionantes, toda vez que específicamente el artículo 445 indican los requisitos que deben de cumplir los interponentes o el interponente del recurso de casación por motivos de fondo. Estos requisitos consideró la autoridad impugnada que no fueron satisfechos en forma meritoria y en forma real y concreta por los interponentes de dicho recurso, por lo que el Ministerio Público considera que efectivamente no existe ninguna violación a sus derechos constitucionales y que actuó en el legítimo ejercicio de sus facultades que le otorgan tanto la Constitución Política de la República como las leyes ordinarias, por lo que se solicita con todo respeto a la Honorable Corte de Constitucionalidad que al emitir el fallo correspondiente que deniegue el amparo solicitado por los interponentes en contra de la autoridad impugnada y que se hagan las restantes declaraciones y que se apliquen a los accionantes del presente amparo los artículos 44, 45, 46 y 47 de la ley de la materia. Únicamente, honorables magistrados, muchas gracias. Clausura la audiencia de vista pública.